Buenas, bienvenidos una temporada más aquí a Profesor Ciencia con el inicio del curso escolar. Hoy en el primer programa, como nos han podido llegar dudas de los alumnos, os recuerdo que para el próximo programa ahí tenéis el email, el Classroom, uniros. Sigue habiendo muchos alumnos unidos al Classroom, así que ya sabéis, ya podéis mandar las dudas que tengáis, ahí tenéis el email, al Classroom, uniros y mandar cualquier tipo de duda, participar en el Classroom. Hoy, como no hay dudas, lo que haré es dar unas pequeñas pautas, unas pequeñas ayudas para que podáis empezar el curso bien con matemáticas. Si vamos a recordar algunas fórmulas, cosas importantes como los logaritmos, las potencias, las raíces, y para que empecéis bien el curso, ¿vale? Y en física y en química más o menos haremos lo mismo, recordaremos algunas fórmulas importantes, ¿vale? Para que no estéis tan perdidos en el inicio del curso. Ya sabéis, cualquier duda a partir de ahora, ahí tenéis el email del programa y el Classroom del programa. Y también continuaremos con nuestra sesión de avances tecnológicas, noticias tecnológicas. Hoy yo tenía programado hacer el primer día una presentación sobre la aeroespacial, que está tan de moda, que si Sevilla quiere ser sede, pero como sabéis ha ocurrido algo, un hito, ha ocurrido algo histórico, que la NASA ha dado con un cohete en un asteroide para desviarlo. Explicaré un poco y en los primeros programas me voy a centrar un poco en la nueva carrera espacial, es decir, hacia dónde vamos, porque yo considero que este siglo es el siglo de la aeroespacial. Ahora seguimos con más contenido en el Profesor Ciencia. Bueno, como he dicho anteriormente, hoy en matemáticas, como no hay duda, el primer programa no ha podido llegar ninguna duda. Lo que sería hacer un poquito de recordatorio de la primera, digamos que nociones básicas o de los primeros temas que estaréis dando ahora, ¿vale? Entonces voy a hacer un pequeño recorrido por las cosas más importantes para que comencéis bien el curso y la tengáis fresca, ¿vale? Siempre se olvida alguna de ese tipo de fórmulas o algún tipo de procedimiento. Voy a empezar por lo que es las funciones lineales o cuadráticas, ¿vale? Una función lineal, ¿qué es? Pues una función que es de orden 1, ¿vale? Puede tener ordenada en el origen, si esto es la n, puede tener ordenada en el origen, o la n puede valer 0 y pasar por el origen de coordenadas, ¿vale? Luego también tenemos la función cuadrática, ¿vale? Que voy a explicar a su vez lo que es una ecuación cuadrática y una ecuación de segundo grado de cómo podemos resolverla. Os recuerdo que tiene este tipo. Puede ocurrir que haya esto 0, 0. Esta no puede ser 0 nunca, porque si no sería de primer grado o de grado 0, que ya no sería cuadrática, ¿vale? ¿Qué tiene de peculiar siempre una función cuadrática? Que va a tener un vértice, ya sea así, es decir, esto es el vértice, como siempre lo llamo x del vértice, y la y del vértice, ¿vale? O puede ser hacia abajo, ¿vale? Lo mismo. Este es el vértice. ¿Por qué son importantes buscar siempre los vértices? ¿Y cómo se calculan esos vértices? Pues para calcular los vértices, os recuerdo que hay una formulita que es menos b partido 2a. Y una vez que tengamos la x, sustituimos aquí y así averiguamos la y del vértice. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a dibujar la tablita para poder dibujarla después y situamos aquí en medio lo que es el vértice. Siempre es aconsejable, que ya sé que os gusta dar pocos puntos, dar 2 valores por encima, 2 valores por abajo para dibujarla bien, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta en una función cuadrática o cualquier tipo de función que vayamos a dibujar son también los puntos de corte, ¿vale? Así lo repasamos. Los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Existen dos tipos, con el eje x, que la y es 0, que lo que hago es igualar a 0 la ecuación de segundo grado que tengo ahí. Os recuerdo que para resolver una ecuación de segundo grado tenéis que saber la famosa formulita de menos b más menos b cuadrado menos 2ac, ¿vale? Perdón, 4. Y aquí 2a. Va a dar dos resultados. A veces cortará, por ejemplo, esta dos que dibujo aquí no cortará, pero si yo la dibujo así, estos son los puntos de corte con el eje X y este perfectamente podría ser uno del eje Y, ¿vale? Ahora explico el del eje Y, ¿vale?
fórmula de ecuaciones de segundo grado, que lo tenéis que saber ya, es decir, cualquier alumno que esté a partir de segundo en adelante debería sabérsela, ¿vale? Y esto es un recordatorio de lo que tenéis que hacer cada vez que tengáis una función cuadrática, es decir, averiguar su vértice, la tablita de valores, calcular los puntos de corte para poder dibujarla bien, ¿vale? Y luego queda con el eje Y, que es el más sencillo, que la X vale 0. Si estoy viendo aquí 0, 0, siempre me va a quedar que la Y vale 0. Puede ocurrir que no corte el eje Y, puede ocurrir que no corte el eje X, no os asustéis, ¿vale? No siempre tiene que cortar. Lo más importante, ya digo, es calcular el vértice, situarlo en medio de la tabla y ahora, para ayudarnos un poco, ponemos los puntos de corte, ¿vale? Que si veis ahí no es más que cuando esto vale 0 y cuando la otra vale 0, ahora averiguamos el punto de corte, ¿vale? Ya tendríamos prácticamente la gráfica que podríamos dibujar la función cuadrática, ¿vale? Esto con respecto a función lineal, función cuadrática, y también hemos repasado la fórmula de la ecuación de segundo grado, que más de un alumno no se la sabe todavía, ni siquiera un cuarto de la ESO, ¿vale? Aquí la tenéis, ¿vale? Esto es un pequeño recordatorio de funciones lineales y cuadráticas. ¿Por qué es importante esto? Para saber después cómo dibujar una función ya más compleja, ¿vale? Es decir, una función que ya estudiaréis en bachillerato, con sus dominios, que ya la haremos en próximos programas cuando según vayáis mandando dudas, ¿vale? Pero esto simplemente es un recordatorio de conceptos básicos de la ESO que tenéis que saber de cara a bachillerato o de cara a cuarto de la ESO, ¿vale? Ahora vamos a repasar también logaritmos, que son también un concepto muy básico para dominarlo en cuarto y dominar bachillerato, ¿vale? Los logaritmos, que siempre os cuesta un poquito, ¿por qué? Porque tenéis que saberos algunas, digamos, pasos o conceptos que tienen los logaritmos, ¿vale? Esos pasos son muy sencillitos, ¿vale? El primero de ellos, que ya sabéis, es la definición de logaritmo. Yo tengo un logaritmo de base c de a y lo igualamos a x, que es la solución de ese logaritmo. ¿Cómo averiguo cuánto vale el logaritmo? Pues sería la base del logaritmo elevada a x igual a a, ¿vale? Como siempre digo, van a ser, esto va a ser 2, esto puede ser 4, o esto va a ser de base 10, esto va a ser 1000, ¿vale? De tal modo que si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a 2, perdón, 2 elevado a x, y esto, por ejemplo, es 2 elevado a 3, pues el logaritmo vale 3, ¿vale? Esa es la definición. Vale, después, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo dos logaritmos con la misma base que se están sumando? Vale, pues muy sencillo, perdón, la misma base, corrió mucho. Vale, pues lo dejamos en un solo logaritmo multiplicando lo que está dentro, ¿vale? Y claro está, si está restando, bueno, escribirlo de nuevo, lo dejamos como un solo logaritmo y una división, ¿vale? ¿Vale? Un solo logaritmo con la misma base que tenían los otros, si está sumando, multiplicando, y si está restando, dividiendo. Después otra propiedad que os sabéis muy bien, ¿vale? Que es pasar este numerito aquí para adelante. ¿Por qué son importantes las propiedades? Para las ecuaciones logarítmicas, está claro, ¿no? Si yo tengo que despejar la x y dar uno de ellos, ¿vale? Siempre que deja un logaritmo a cada lado, ¿vale? Aplica primero esta fórmula para dejar el logaritmo y poder hacer, hacer esta fórmula a la inversa para poder aplicar esto y dejar el logaritmo a cada lado, ¿vale? Es decir, que esto es importante que lo recordéis, tanto al final de la ESO lo veréis, como los que estáis en bachillerato es importante, ¿vale? Y la última, que es la menos usada, que es el cambio de base. ¿Qué pasa si yo tengo logaritmos cuya base no son la misma? Yo puedo transformar esto como un cambio de base que se llama. Vale, yo aquí pondría el logaritmo de 10, por ejemplo, que es el que se usa, de b, partido el logaritmo también de base 10 de d, ¿vale? Sería el cambio de base. Los logaritmos son muy importantes para que los dominéis en bachillerato, ¿vale? Tenéis que llevar conceptos claros tanto de la ESO como de primero bachillerato a segundo bachillerato, ¿vale? Y hay cosas que no tenéis que olvidar, como las cuestiones de segundo grado, cómo despejar algo, cómo se suman los logaritmos. Igual que ahora vamos a ver, por ejemplo, las potencias, que los alumnos la dan al principio de secundaria, pero parece que se os olvida muchas de esas propiedades.
que también son muy sencillas. Por ejemplo, os recuerdo que esto es la base y este es el exponente, ¿vale? ¿Qué pasa si tengo dos potencias que se están multiplicando pero tienen distintos exponentes? Pues evidentemente estos dos se van a sumar, ¿vale? Y lo mismo va a ocurrir si lo tengo dividiendo, pero claro, se van a restar, ¿vale? Y ahora, otro caso era qué pasa si tienen distintas bases pero el mismo exponente. Pues multiplicamos las bases y dejamos el exponente, ¿vale? Os recuerdo que esto siempre, por ejemplo, si tenéis aquí 2, 3, 5, ¿vale? Un ejemplo que me he inventado. Van los 2 con los 2, los 3 con los 3 y los 5 con los 5, de tal modo que sería 2 menos 1, 1, 2 menos 3 sería menos 1, por lo tanto lo pongo abajo, y 2 menos 1 sería 1, que lo pongo aquí arriba, ¿vale? Si siempre va con la misma base, ¿vale? Es importante que recordéis esto, ¿vale? Que intentéis simplificar. Cuando tengáis algo de esto, que hay aquí un 20, un 60, siempre hay que llevarlo a la base más pequeña, ¿vale? Es decir, a 2, a 3, a 5, es decir, a lo más pequeño que podamos para intentar sumar o restar los exponentes, ¿vale? Y ya por último, vamos a recordar un poco las raíces y dejamos las matemáticas por hoy. Os recuerdo que una raíz, este era el índice de la raíz, vamos a poner n. Si no hay nada, os recuerdo que es 2, es decir, no es como siempre, no hay nada, es un 1, no es un 2, ¿vale? Una raíz lo puedo poner, si esto está por ejemplo elevado a a, lo puedo poner como una potencia, ¿vale? De b elevado a su exponente, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo, por ejemplo, dos raíces multiplicando, imaginad que no tiene aquí o bien podría hacer el mínimo como un múltiplo de estos dos, elevar esto al hacer el mínimo como un múltiplo, o básicamente lo podéis transformar en potencia, y como ya hemos visto cómo sumar o dividir potencia, es más fácil trabajar o convertir esta raíz en potencia, ¿vale? Os recuerdo que para sacar fuera de una raíz, por ejemplo, si nos fijamos en la primera, el exponente de lo de adentro tiene que ser mucho mayor que el de afuera, ¿vale? Es lo que digo siempre, si esto es 3, aquí adentro hago paquetitos de 3 y voy sacando, ¿vale? Saco un paquete de 3, saco lo que sea y dejo dentro cuando, siempre que sea menor el exponente, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco lo que es el repaso de matemáticas y ahora seguimos con más contenido en el proceso de ciencia. Bueno, como dije al principio, hoy hablaré un poco en esta sección, que siempre hablamos de noticias, de avances, de tecnología. En los primeros programas de esta temporada quiero centrarme en la carrera espacial. Yo soy de la opinión, como muchos otros científicos, de que este siglo va a ser el siglo aeroespacial, igual que el siglo pasado fue el siglo aeronaval, este va a ser el siglo aeroespacial, ¿vale? Va a ser muy importante. Hay muchos proyectos, ya no solamente de colonizar Marte, de ver otros planetas, de vida en otros planetas, sino avances tan sencillos como el que ha ocurrido en estos días atrás, que era desviar un asteroide, el asteroide Dimorphos, ¿vale? Y aunque parezca un poco raro y extraño y un poco de friki, si miramos películas, nos asustamos, un asteroide, pues son avances tecnológicos que la NASA junto a la Agencia Espacial Europea está probando, y son avances tecnológicos que pueden salvar a la humanidad en un futuro, ¿vale? Al igual que otros proyectos de colonizar Marte o de volver a estudiar la Luna en profundidad, si podemos vivir en la Luna en un periodo, es decir, todo eso hablaremos en los siguientes programas. Ya digo, es mi central, mi idea es ir hablando de grandes hitos que ha conseguido la humanidad en la carrera aeroespacial, ¿vale? Y hitos que no están tan conocidos como la primera pisada de Neil Armstrong, pero hitos que están ahí, que han servido a los científicos y a la humanidad a desarrollar tecnología y a tener más claro el universo que nos rodea, ¿vale? En la pantalla podéis observar el asteroide Dimorphos, ¿vale? Ya está un poquito avanzado el vídeo, ¿vale? La NASA lo que va a hacer es lanzar un cohete, en este caso una nave de bajo costo, es decir, una nave que no
sea muy largo, ¿vale? Y aquí tenemos el asteroide, que ya sabéis que normalmente los asteroides lo que hace es orbitar, tiene un rumbo fijo, tiene una órbita súper grande, orbitan alrededor de planetas, vuelven cada determinado tiempo, como ya sabéis, por ejemplo el cometa Halley, que vuelve cada cierto tiempo, ¿vale? Y la NASA, pues, desde hace un par de décadas, observa a estos fenómenos asteroides para ver si alguno, como ya ocurrió con los dinosaurios, ha ocurrido en otras ocasiones, no tan grande como cuando los dinosaurios, pero que digamos que pueda ocurrir que un asteroide de grandes dimensiones chocara contra la Tierra, ¿vale? Eso significaría pues prácticamente el fin de la humanidad como la conocemos, o no del todo, pero sí como la conocemos, ¿vale? Entonces, la idea de la NASA, que tiene localizados una serie de asteroides que pueden chocar con la Luna, tranquilidad, ¿vale? Porque muchos de ellos son pequeñitos, que básicamente al entrar en la atmósfera se desintegrarán y veremos una bola de fuego, como estamos viendo estos días, y os explicaré por qué vemos esas bolas de fuego en la atmósfera, ¿vale? Entonces la NASA, como está preocupada, desarrolla una serie de instrumentos. Uno de ellos es más sencillo, que la llama DAR, de dados, ¿vale? Y es a este sistema binario de asteroides, el dimorfo, ¿vale? Lo que va a hacer es lanzar un pequeño dardo, pero en este caso es una nave que chocará con la parte del asteroide, son dos asteroides, chocará con el más pequeño, ¿vale? De tal forma que al chocar con el más pequeño, lo que hará es desviar la órbita del más pequeño y a su vez desviará el más grande. ¿Por qué es más pequeño? Para no provocar que salga más rocas hacia nosotros de gran tamaño, ¿vale? Es decir, chocará con el más pequeño, desviará un poco la órbita del pequeño, y este cohete que lanzará la NASA lo que hará es chocar, desviará a este más pequeño su órbita un poco más, y al desviarla desviará al otro y lo que hará es alejarla de la Tierra, ¿vale? Es decir, que cuando este asteroide vuelva dentro de 100 años, 100 y pico, pasará aún más lejos. Es decir, ahora mismo está a 11.000 kilómetros de distancia, ¿vale? Y la NASA lo que ha querido es probar con este binario, es decir, pequeño choque, desviamos, y lo que hace es que aleja el asteroide. Es decir, parece ciencia ficción. Y algunos diréis, ¿y por qué en vez de un cubito chiquitito no lanzamos una bomba atómica? Pues básicamente, por ejemplo, es lo que aparece en la película Armageddon. En este caso nos cargaríamos al protagonista de la película y lo que haría es que el asteroide se rompería en miles de añicos, ¿vale? Y seguiría la misma trayectoria, es decir, caería hacia la Tierra por inercia, ¿vale? Entonces no queremos eso, no quieren eso, lo que quieren es desviarla y alejarla de la órbita de la Tierra, ¿vale? No os preocupéis, yo os digo, porque hasta dentro de 100 años no vendría un asteroide lo suficientemente grande como para impactar con la Tierra, y básicamente lo que hay que estar preparado. Entonces, la NASA ya lanzó su nave, ¿vale? Lo impactó hace un par de días con un gran éxito, y está viendo el choque que tuvo, ¿vale? Son imágenes de la NASA, y soltó algo de rocas y eso, que es lo que estamos viendo ahora en el cielo, que por ejemplo en Cádiz se vio ayer, ¿no? Una gran bola de fuego porque están cayendo los trozos del asteroide. Sabéis que la atmósfera lo desintegra. Y de hecho muchos de los asteroides que llegarán de aquí a que llegue el grande, se van desintegrando a medida que la atmósfera, ¿vale? Entonces, de momento hay un nanorobot. ¿Os acordáis de que hablamos la temporada pasada de los nanorobots, de la nanotecnología? Que lo que está es simplemente viendo cómo ha sido ese choque, ¿vale? Ahora, la Agencia Espacial, en colaboración con la NASA y con el Instituto Hawking, va a lanzar una segunda nave que lo que va es a controlar que todo va bien, es decir, que la órbita del segundo asteroide más pequeño ha desviado al más grande, es decir, que el sistema de asteroides se aleja de la órbita, ¿vale? Lo va a seguir, ¿vale? De tal forma de que veamos que ha surtido efecto, ¿vale? Y ya digo, y desarrollando esta tecnología, ¿vale? Digo, en un principio el impacto ha sido un éxito, y ahora la Agencia Espacial Europea va a poner su granito y lo que va a hacer es espiar ese sistema para ver que realmente se ha desviado y que no volverá a pasar tan cerca de la Tierra, ¿vale? Ya digo, lo que parece ciencia ficción que veíamos en películas, choques, maremotos, digamos que daros tranquilidad y también animar a los jóvenes a estudiar física o estudiar ingeniería o estudiar la ingeniería aeroespacial porque es el futuro. Yo creo que la carrera aeroespacial empieza ahora en este siglo
Y aquí tenéis uno de los grandes hitos, que es desviar un asteroide, que hasta ahora era prácticamente impensable. Hay otras formas, que se está hablando de un tractor aeroespacial, de un gran láser. Se descarta la bomba nuclear porque digo, en este caso, por ejemplo, el protagonista de la película de Armagedón no saldría vivo, es decir, ¿por qué? Porque el impacto llevaría hacia la Tierra, ¿vale? Y tranquilizaros porque, ya digo, hasta dentro de 100 años no vendría ese asteroide, que pasaría más cerca por la Tierra y que había probabilidad. Hasta ahora son asteroides pequeños y ya te digo, este ha sido el primer impacto que ha tenido la NASA y la Agencia Espacial Europea para tener una tecnología para estar a salvo. Es decir, si viene un asteroide, estar preparado para poder desviarlo, ¿vale? Os recuerdo que soy de la opinión de que empieza la carrera espacial. En la temporada pasada nos centramos mucho en la energía renovable, que también es el futuro, nos centramos un poco en las nuevas tecnologías. Aquí en los primeros programas quiero enseñaros lo que se ha hecho y lo que se está haciendo para que animaros a estudiar este tipo de carreras que digamos que son bonitas y que pueden salvar el planeta, como estáis viendo. Hasta aquí la sesión de noticias y avances tecnológicos de Proceso Ciencia, y ahora seguimos con física y química. Bueno, ahora seguimos con un poquito de repaso de física y química, ¿vale? Es decir, por ejemplo, de física, que tenéis que recordar, por ejemplo, pues está claro que los movimientos, ¿no? Tenéis que recordar un poco fórmulas básicas, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Que os recuerdo que es velocidad constante y normalmente ya suele ser X, S, E, lo que ponga vuestro profesor. Yo pongo X porque miro siempre el movimiento en el eje X, ¿vale? La posición inicial más la velocidad, que es constante por el tiempo. Si os fijáis, una función lineal de las que hemos estado hablando antes en matemáticas, es decir, que si nos piden dibujar la posición frente al tiempo, pues será una línea recta, ¿vale? Como la velocidad es constante, a la hora de representarlo, será una alineación recta, ya puede ser positiva o negativa porque vaya en sentido inverso, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas tenéis que recordar también de los movimientos? Pues está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Os recuerdo que ya la velocidad no es constante, pero lo que sí es constante es la aceleración, ¿vale? Y tenía una formulita que siempre llamáis la formulita larga. Ojito, pongo velocidad inicial porque la velocidad va cambiando, ¿vale? Esto puede ser más o menos, dependiendo si vamos acelerando o frenando o desacelerando, ¿vale? Y la velocidad la componemos así, ¿vale? Menos y más, ¿vale? Y estarán las ecuaciones, ¿vale? Si os fijáis, una función cuadrática, es decir, que normalmente tipo de funciones pueden ser así, 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 ¿vale? Una función cuadrática de la que hemos visto antes, ¿vale? Con un vértice y todo, ¿vale? Mientras que la de la velocidad ya no es una línea constante, es una función lineal, es decir, que es una función que será así, así, ¿vale? Dependiendo cómo sea la velocidad será o así, si es pendiente negativa, ¿vale? Dependiendo cómo sea la aceleración, si vamos frenando o acelerando, ¿vale? Mientras que la gráfica de la aceleración frente al tiempo será la línea recta, esto sí es positivo, y si es negativo irá por aquí, ¿vale? Esto con respecto a los movimientos básicos que veis en secundaria, ¿vale? ¿Qué otro tipo de movimiento veis en secundaria? El movimiento circular uniforme, ¿vale? Es, por ejemplo, un disco dando vueltas o un péndulo que va así, ¿vale? Es decir, todo aquello que vuelva siempre en la misma posición, ¿vale? En un periodo de tiempo que se conoce como periodo, ¿vale? Entonces la ecuación, este es el ángulo girado, ¿vale? O el ángulo final, el ángulo inicial, de donde partimos, más o menos dependiendo si la velocidad angular es positiva o negativa, y el tiempo, ¿vale? Si os fijáis, muy parecido a esto, ¿vale? Con la única diferencia de que esto se mide en radianes, cuidadito. Y esto es la velocidad angular, ¿vale? Que se puede calcular como 2pi partido t, el periodo es lo que tardamos en dar una vuelta o en volver a la misma posición. Y os recuerdo que el periodo es la inversa de la frecuencia, es decir, que también podemos poner como 2pi por la frecuencia, ¿vale? Este sería el movimiento circular, ¿vale? Vale.
Para aquellos alumnos que, por ejemplo, hayan dado movimiento circular acelerado, borro aquí, por ejemplo, voy a poner la fórmula justamente debajo. ¿Vale? Igual al ángulo girado, que podemos calcular también el número de vueltas, dividiendo por 2pi, que es una vuelta, ¿vale? Fijaos que vuelvo a poner inicial, más o menos, porque puede frenar o acelerar, ¿vale? Y esto se conoce como la aceleración angular, ¿vale? Para esa aceleración angular normalmente no suelen dar fórmulas, sino que a través de la ecuación de la velocidad, perdón, esto es W, lo podemos calcular, es decir, teniendo las dos velocidades angulares y el tiempo, podemos despejar la aceleración, ¿vale? Es decir, una aceleración que no tiene fórmula, ¿vale? Aquí también es importante recordar la aceleración centrípeta o aceleración normal, ¿vale? Que no es más que v al cuadrado partido r, ¿vale? ¿Vale? La velocidad lineal, diréis, no está aquí ninguna fórmula, pero la puedo relacionar con la velocidad angular como omega por r, ¿vale? De tal forma que si sustituyo aquí, la aceleración centrípeta no es más que esto, ¿vale? Os recuerdo que esto va en radianes segundos, ¿vale? Es decir, cuidadito, ¿vale? Cuando me preguntan el número de vueltas no es esto, sino que dividir entre 2pi, que es una vuelta. Esto me da el ángulo en el que está, el ángulo girado, ¿vale? Cuidadito, ¿vale? Vale. ¿Qué más fórmulas de movimiento veis hasta primero de bachillerato? O que vais viendo. Pues también aquí uno que le teméis mucho, que es el parabólico. Perdón, antes del parabólico voy a poner el tiro vertical, ¿vale? Que el tiro puede ser hacia arriba o puede ser una caída si lo tiramos hacia abajo, ¿vale? Fijaos que lo voy a poner ahí porque voy a hablar de altura inicial. Esto es más o menos, dependiendo de si va hacia arriba es más, si va hacia abajo es negativa, ¿vale? Velocidad inicial. Si esta velocidad inicial es 0, hablamos de caída libre, ¿vale? Es decir, dejamos caer, ¿vale? No tiene velocidad, ¿vale? Perdón, y aquí siempre es menos g, me comí un medio, menos un medio de gt cuadrado, ¿vale? Menos, ¿por qué? Porque yo siempre tomo el sistema de referencia normal, es decir, la gravedad va hacia abajo, la pongo negativa. Por eso antes he dicho, si esto va para arriba la velocidad es positiva y si va hacia abajo negativa, ¿vale? Y también tenemos esta fórmula. Y aquí más o menos, ¿vale? Más si va hacia arriba y menos si va hacia abajo. Los signos va a depender un poco de vuestro profesor. Hay profesores que, como yo, toman el sistema de referencia normal, es decir, todo lo que vaya para arriba positivo y lo que vaya para abajo negativo. Y es quien toma el sentido positivo como la de la gravedad y el negativo el en contra de la gravedad, ¿vale? Pero vamos, la fórmula es la misma, simplemente, bueno, aplicar los criterios de vuestro profesor. En física, los sistemas de referencia son meramente, depende del observador, como decimos, es decir, un sistema de referencia da igual si lo miro desde aquí o desde el otro lado, siempre y cuando apliquemos bien la fórmula y los resultados sean coherentes, ¿vale? Si porque cambia el signo, yo no tengo razón, porque no tiene razón el profesor, usted tiene razón, así que da igual el sistema de referencia, ¿vale? Si podemos mirar desde abajo, mirar desde arriba, ¿vale? La cuestión es que pongamos con criterio, es decir, si la velocidad va con la gravedad, es decir, se está acelerando, si vamos cayendo, si va hacia arriba se va frenando, es decir, tienen que tener sentidos opuestos. Eso es lo más importante, ¿vale? Ya que lo pongamos los dos negativos, uno positivo, ya eso va a depender de cómo vuestro profesor ponga el sistema de referencia, ¿vale? Vale, después del tiro vertical tenemos uno que os encanta mucho, que es el tiro parabólico, ¿vale? Vale, el tiro parabólico es el tiro que hago así, ¿vale? Es decir, ya sea una pelota que chutamos, ya sea un objeto que tiramos, ya sea una bala de cañón puesta así, que salga así, ¿vale? Importante para que sea parabólico que tenga ángulo de tiro. Si no tiene ángulo de tiro, se llama tiro horizontal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tiro horizontal hace así,
¿vale? No hay ángulo, ¿vale? El ángulo es 0, ¿vale? Aquí la fórmula, como ya sabéis, tiene 3 fórmulas, la del eje X, fijaos que yo pongo esto negativo, ¿vale? Lo pongo negativo porque la gravedad para mí es negativa, ¿vale? Y la velocidad es positiva porque la lanzo hacia arriba, ¿vale? Va a depender de vuestro profesor también, ¿vale? Fijaos que he puesto esto aquí. ¿Qué significa esto aquí? Pues que el ángulo de la velocidad, el ángulo influye en la velocidad inicial. O sea, hay que descomponerla, la del eje X y es la del eje Y, ¿vale? La del eje Y es la velocidad por el seno del ángulo y la del eje X es con el coseno, ¿vale? Esta que está aquí contigo, ¿vale? Esta es constante, ¿vale? Porque desde el punto de vista del que está, por ejemplo, tumbar en el césped, ve venir la pelota. Sin embargo, si estamos en la grada del campo de fútbol, la vemos subir y bajar, ¿vale? Luego tendremos esta fórmula, ¿vale? Estas son con respecto al eje Y y con respecto al eje X, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? ¿Vale? Aquí siempre se trata de hacer un sistema de ecuaciones, teniendo en cuenta, uno, que esto es lo que se conoce como alcance, ¿vale? Esta es la altura máxima, donde la velocidad del eje Y es 0, ¿vale? Así que si esto es 0 y esta la tengo, puedo despejar, por ejemplo, el tiempo, sustituirlo aquí y averiguar la altura. Para calcular el tiempo de vuelo o el alcance, esto lo llamamos 0, ¿vale? Calculamos la t con una ecuación de segundo grado. Una tengo el tiempo de vuelo, sustituyo aquí abajo y ya tendría lo que es el alcance. O si me da el alcance, calculo el tiempo de vuelo. Con el tiempo de vuelo puedo calcular, por ejemplo, la velocidad inicial, ¿vale? Es decir, que es un poco jugar con la fórmula, ¿vale? Aquí lo más importante es recordar estas dos condiciones para jugar con los sistemas de ecuaciones, ¿vale? Ahora me vuelvo a cambiar otra vez para pintar aquí. El tiro horizontal es muy parecido a este. La única diferencia es que no tengo esto. Es decir, que esto sería ¿vale? Y esta es la velocidad inicial, por ejemplo, es si es un avión que deja caer un paquete, pues la velocidad que lleva el avión. Si es la velocidad con la que sale del cañón porque está así, pues la velocidad es esta, ¿vale? Y aquí igual, lo que no hay es alcance, lo que no hay es altura máxima porque es de la que se lanza, pero para calcular el alcance igual, ponemos estos 0, calculamos el tiempo y calculamos el alcance, ¿vale? Cuidadito porque siempre cuando me preguntan por la velocidad final, ¿vale? Tanto en uno como en otro, o la velocidad en el alcance, tenéis que sumar vectorialmente las dos, ¿vale? Es decir, sería I y después lo único que tenéis que hacer es el módulo, ¿vale? ¿Vale? Cuidadito porque siempre preguntan la velocidad tenéis que calcular las dos, ¿vale? Cuidadito, ¿vale? Con esto quiero que estas fórmulas os ayuden un poco a los movimientos, que es lo más complicado, ¿vale? Son todos los tipos de movimientos, tenéis ahí todas las fórmulas posibles de los movimientos, es decir, de cinemática. Ahora voy a repasar algunas fórmulas de química, algunos conceptos que tenéis claros. Y lo que sería deciros que para el próximo programa, ahí tenéis el email, tenéis el Classroom, uniros, mandar cualquier tipo de duda que tengáis, si queréis un ejercicio de cinemática, un ejercicio de química, un ejercicio de matemática. Mandar dudas, ¿vale? Que es decir, que seáis vosotros los protagonistas del programa y yo simplemente me limite a resolver los problemas y también animaros en la sesión de noticias, animaros a estudiar carreras que asustan un poco, pero son carreras bonitas, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es un poco de conceptos básicos, algunas formulitas de química y poco más, ¿vale? Y ya despedimos el programa de hoy, hasta la semana que viene, ¿vale? Y lo dicho, mandar todas las dudas que tengáis, ¿vale? Es decir, vosotros quiero que seáis el protagonista del programa, ¿vale? Es decir, que sean vuestras dudas las que hagan el programa, ¿vale? ¿Qué fórmulas tengo que recordar siempre de química? Las más importantes, los moles, ¿vale? Los moles es una unidad de medida, ¿vale? Cuando digo que tengo un mol, como ya lo he dicho muchas veces, es que tengo la masa molecular, ¿vale? Perdón.
tendría lo que es la masa molecular, voy a ponerla aquí arriba. Aquí tendríamos el número de moléculas, que es el número de Avogadro, ¿vale? O también tengo el número de átomos, ¿vale? ¿Y cómo calculo un mol? Si por ejemplo dice que tengo 10 gramos de agua, pues la masa que tenga entre su masa molecular o masa atómica, ¿vale? Si calculamos la masa molecular con la tabla periódica y calculamos el número de moles, eso es importante, es decir, la masa que tengo entre la masa molecular. ¿Por qué es importante los moles? Porque hay una unidad de concentración que es la molaridad, que son los moles de soluto entre el volumen total. Y ahora que hablo de volumen, que es una formulita que se olvida, que es curioso que la veis prácticamente, incluso yo diría que en primaria, que es la densidad, que es la masa partido volumen, ¿vale? Si me dan la masa y me da la densidad, puedo calcular el volumen y meterlo aquí, ¿vale? Esta formulita siempre se olvida. Esto iría en kilogramos, esto es litro, ¿vale? Para que sea kilogramos litro, ¿vale? Tienes que pasar las unidades del sistema internacional o jugar con otras unidades teniendo cuidado, ¿vale? Y aparte de la molaridad tenemos tanto por ciento en masa, ¿vale? Que no es más que la masa del volumen del soluto partido la masa de la disolución, la masa total, por 100. Lo mismo ocurre con la del volumen, sería masa, volumen del soluto, volumen total, ¿vale? También un poco recordar lo que es la riqueza, ¿vale? La riqueza no es más que cuando dice, oye, la masa pura, perdón, la masa pura de aquí arriba, que va, partido la masa impura, ¿vale? Por 100, si os fijáis, es muy parecido a esto, ¿vale? Lo que mide, esto sería concentración, esto es básicamente lo que mediría es la riqueza que tiene, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas tengo que saber de química? Pues lo que es el concepto de mol, la molaridad, ¿vale? Saber cómo pasar de una unidad a otra, para que si queréis otro día mandarme dudas y os enseño a pasar de una unidad a otra. ¿Y qué más? Por supuesto formular, que nos vamos a formular aquí, ¿no? Si queréis que un día explique formulación, ya sabéis, tenéis que mirar el programa, el claro del programa. Y hasta aquí el primer programa de la primera temporada, ¿vale? Hasta la semana que viene, os recordad, mandad todas las dudas porque quiero que el programa sea vuestro e intentaré que los contenidos que hago entre medio de un problema y otro os anime a estudiar carreras científicas y me despido hasta la semana que viene con más contenido en el Proceso Ciencia.